Buen día, chicos. El día de hoy nos corresponde hablar sobre la médula espinal. Eh, Muchas veces o anteriormente se pensaba que la médula espinal era simplemente un lugar para el paso de los axones de las neuronas. Sin embargo, actualmente conocemos que su función va mucho más allá de eso y aunque es un sistema nervioso primitivo, pues es necesario para lograr nuestros movimientos y bueno, mantener la postura y muchas otras funciones más que de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, antes de empezar, vamos a recordar los niveles de función cerebral. Recordemos que tenemos el cerebro o el nivel encefálico superior o cortical, en el cual se procesa toda la información sensitiva y es el que se encarga de elaborar esas respuestas específicas dependiendo de cada uno de los estímulos recibidos. Tenemos el nivel encefálico inferior o subcortical, el cual también tiene la capacidad de recibir información sensitiva y generar respuestas. Sin embargo, usualmente este trabaja en conjunto con el nivel encefálico superior o cortical. Eh, lo que hace o lo que hacen los grupos o especializados que están en el tallo encefálico, como el cerebelo, como en el bulbo, es simplemente mejorar o ayudar a que el cerebro genere la mejor respuesta posible de acuerdo al, a los estímulos sensitivos que recibe. Y tenemos finalmente el nivel medular. El nivel medular también o por allí sabemos que es por donde llega la información al cerebro y al tallo encefálico o la información sensitiva. Sin embargo, ella de por sí tiene también algunos sistemas neuronales que le permiten responder o generar una respuesta, aunque algo primitiva, pero le permite generar una respuesta específica dependiendo del estímulo recibido. Entonces, no es simplemente un sistema de cables, sino que también tiene la capacidad de procesar información y generar una respuesta. Entonces, ¿esto por qué es así? Esto sucede así porque a nivel medular tenemos unos centros de control a donde llegan las señales desde núcleos superiores y periféricos y tiene unos circuitos neuronales propios. Estos circuitos neuronales son los que ya están prediseñados, en este caso, para poder generar los movimientos de la marcha, el reflejo de retirada, los reflejos motores en las piernas para evitar caer, los reflejos que controlan los vasos sanguíneos locales, movimientos digestivos, la excreción urinaria y muchos otros más. Entonces, básicamente, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del circuito neuronal propio de la marcha, nuestro cerebro puede decirle a los músculos que caminen, pero si no existe el circuito neuronal específico que permita que unos músculos se contraigan y otros se relajen, pues básicamente no va a poder existir el movimiento de la marcha. Entonces de allí que sea tan importante el nivel medular, porque puede ser que sea un movimiento voluntario, en este caso, en donde yo quiero caminar hacia un lado, pero esa marcha no se va a poder dar si no hay un circuito específico que voy a activar a nivel medular. Entonces, esos circuitos que están allí están prediseñados y específicos para cada uno de los movimientos que queramos realizar. Antes de empezar a hablar como tal de la parte funcional, vamos a recordar la parte anatómica. Aquí estamos viendo un segmento de la médula espinal en donde podemos ver que está compuesto por una sustancia gris en forma de mariposa que está recubierta por la sustancia blanca. ¿Okay? A cada raíz dorsal llega un nervio, en este caso una raíz dorsal, y de la parte ventral sale, en este caso, una raíz ventral. Recuerden que lo que llega a la raíz dorsal siempre son neuronas sensitivas o aferentes y vamos a tener entonces las neuronas o las raíces que salen de la parte ventral van a ser eferentes o motoras. Entonces estas dos raíces se van a unir para finalmente formar el nervio raquídeo de cada uno de estos segmentos. ¿Okay? Dentro de
la sustancia gris, o la sustancia gris en este caso. ¿Por qué es la sustancia gris? Porque allí se van a encontrar los somas, o en este caso los cuerpos neuronales de las diferentes neuronas, valga la redundancia, que van a llegar a la médula. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una neurona somática, ¿okay?, que va a ser sinapsis, y esta parte rosadita que ven aquí pues va a ser los núcleos sensitivos somáticos. En la parte dorsal también vamos a tener otro lugar que va a estar un poquito más anterior, que son los núcleos sensitivos viscerales, y de la parte ventral pues vamos a tener también el sector donde van a estar los núcleos motores somáticos y los núcleos eferentes autonómicos. Entonces fíjense que autonómicos tenemos tanto en la parte sensitiva como en la parte motora, y vamos a tener igualmente, o excitatoria en este caso, y vamos a tener también nuestro control somático motor y control somático sensitivo, que van a ser los que van a formar parte de la sustancia gris. El resto de la sustancia gris pues va a estar constituida por interneuronas y neuronas que van a permitir la transmisión de las señales entre los dos lados y en el mismo o en las mismas astas ventrales, astas medulares, perdón. Y la sustancia blanca, recordemos que la sustancia blanca es básicamente por donde sí van a ir solamente los axones, es decir, no hay cuerpos neuronales, sino de allí, por allí van las señales, en este caso las señales motoras. Recordemos que las señales motoras viajan principalmente por la parte ventral y lateral interna de la sustancia blanca de la médula, y tenemos la sustancia blanca desde el punto de vista sensitivo, que se caracteriza por tener sus tractos o sus columnas hacia el cerebro, específicamente en el área dorsal y lateral externa, ¿okay?, que son los que ustedes ven aquí en verde. Entonces, estos son columnas o son redes de axones que van subiendo, llevando la información, en este caso, a los núcleos superiores, ya sea el tronco encefálico o el cerebro. Y aquí de este lado en azul pues tenemos lo que serían las columnas motoras, que vienen desde el cerebro hacia la médula. Ahora, estamos hablando que la médula va a tener un sistema o unos sistemas de circuitos ya o integrados, en este caso, que permiten el funcionamiento de diferentes músculos o diferentes grupos musculares. Ahora, estos reflejos musculares, usualmente los llamamos reflejos musculares esqueléticos, y sería, o también llamados los reflejos medulares en general. Sin embargo, tenemos que dentro de los reflejos medulares vamos a tener los esqueléticos, que son los más conocidos, y vamos a tener otros reflejos de los cuales vamos a hablar más adelante. En general, sean los reflejos musculares esqueléticos o viscerales, vamos a tener básicamente siempre los mismos componentes, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes? Vamos a tener una neurona sensorial que genera información o que lleva información. Esta neurona sensorial va a llegar a través de la raíz dorsal de la médula espinal, y pudiésemos tener un centro de integración, es decir, varias interneuronas que a raíz de lo que le está llegando de información sensitiva pues generen una respuesta en las neuronas motoras que se encuentran en el asta ventral, y que por lo tanto generaría la respuesta ya sea muscular o glandular, o dependiendo obviamente del estímulo al que esté sometido. Este sería usualmente los componentes principales: la neurona sensitiva, la interneurona y las neuronas motoras. Vamos a ver que tenemos algunos casos en donde no hay interneurona, sino que el reflejo se da monosináptico, es decir,
la información sensitiva llega directamente a la neurona motora y se da la respuesta. Entonces, antes de pasar a hablar como tal de los reflejos, vamos a hablar un poquito de lo que significa animal descerebrado y animal espinal. ¿Por qué? Esto sucede porque cuando se empezaron a estudiar cuáles eran realmente las funciones de la médula, todas estas funciones se estudiaron en animales, en ratas, en conejos, etc. Sin embargo, la única forma en la que se tenía en ese momento pues, de poder explicar o estudiar la médula espinal es precisamente lograr que ese animal pues no tuviese las funciones superiores, las que estábamos hablando del tallo encefálico y el encéfalo o el cerebro. Entonces a estos animales se les hacía una preparación, en este caso una preparación de laboratorio, en donde se hacía una sección transversal, ya fuese a nivel del mesencéfalo, que en este caso si es a nivel del mesencéfalo se llama animal descerebrado, ya que solamente va a tener por fuera de sus funciones pues lo que es la parte superior o encefálica superior principalmente. Y tenemos el animal propiamente espinal. El animal espinal es aquel en donde el corte transversal se hacía justo en la unión entre el tronco encefálico y la médula espinal, de forma tal que el animal espinal solamente cuenta con las funciones propias de la médula, pero no tiene ninguna señal de los núcleos superiores. Entonces, a estos animales les aplicaban estímulos y veían cuáles eran las respuestas de acuerdo a, obviamente, musculares, viscerales, etcétera, que pudiesen desencadenar la médula solamente sin tener un núcleo o un centro superior que la comandara. Y allí es donde se empezaron a dar cuenta que la médula pues realmente tiene unas funciones propias más allá de que solo sea el comando superior. Ok, entonces, como les dije, pues para poder estudiar los diferentes reflejos que vamos a hablar hoy, se hicieron estos experimentos con los animales. ¿Ok? ¿Qué se encontró? Primero, que sí, que hay algunas funciones medulares propias, pero para que se logren, especialmente los que más se estudió fue la parte muscular, pero para que se logren estos reflejos musculares tenemos que tener una información sensitiva muy específica desde el músculo. Entonces, se descubre que tenemos receptores sensitivos musculares, que ya los nombramos por encima dentro de la clase anterior de sensibilidad. Estos receptores sensitivos musculares, o también llamados propioceptores, son el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Estos propioceptores van a ser los que van a captar la información sobre la posición de nuestras extremidades en el espacio, los movimientos, la tensión muscular y el estiramiento y acortamiento muscular. Es decir, gracias a estos dos propioceptores, nosotros sabemos exactamente dónde está nuestra pierna, dónde está nuestro brazo, y nuestro organismo es capaz, de acuerdo a esta información, poder preparar un próximo movimiento. Entonces, como la muchacha que está en el dibujo, para que esta muchacha pueda tener la pierna levantada, un brazo estirado y estar equilibrada en una sola pierna, necesita que estos propios sectores le estén diciendo a su cerebro en todo momento cada uno de los cambios musculares que hay en su cuerpo en ese momento y por lo tanto tener esta información. Entonces, esos receptores musculares están ubicados en los músculos. Vamos a tener, primero que todo, en el músculo, entre las fibras musculares, en el vientre muscular usualmente, vamos a tener al huso muscular. El huso muscular es alargado, está formado por las propias fibras musculares y se caracteriza por tener unas fibras que se llaman extrafusales, que son estas rojas que están afuera, que son fibras musculares normales, comunes y corrientes, y dentro de esas
fibras extrafusales se encuentran lo que llamamos las fibras intrafusales. Esas fibras intrafusales son unas fibras musculares modificadas. ¿Por qué son modificadas? Porque se caracterizan primero porque son más delgadas y segundo porque aquí en el centro no tienen una gran cantidad de filamentos de actina y de miosina. Por lo tanto, esta zona central no tiene la capacidad de contraerse de igual forma que el resto del músculo, mientras que hacia los laterales del huso muscular, esta fibra muscular sí tiene actina y miosina y por lo tanto sí se puede contraer. Ahora, este huso muscular, como ustedes pueden ver aquí, pues está inervado de diferentes formas. Tiene una inervación tanto motora como una inervación sensitiva. Recordemos que son receptores sensitivos musculares. Y ya en una próxima lámina vamos a hablar específicamente de cuáles son las neuronas, o en este caso el tipo de fibra que va a inervar este uso muscular. Y tenemos el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi está ubicado entre el colágeno, en este caso que está formando el tendón. Como ustedes pueden ver aquí están el entramado, en este caso de la neurona sensitiva, que tiene todas sus raíces dentro del tendón, y de allí envía su información. Entonces, en este caso, la información procesada va a ser el control muscular intrínseco, es decir, me va a decir cómo está ese músculo en el grado de contracción y me va a enviar información todo el tiempo sobre la longitud muscular. Esta información sobre la longitud muscular la lleva gracias a que, fíjense que tiene dos fibras sensitivas que están justo en el centro del huso muscular. La fibra sensitiva 1A, que recordemos que son bastante rápidas, y la fibra sensitiva tipo 2. Estas, o a través de estas fibras sensitivas, es que van a llevar la información sobre la longitud del músculo. ¿Por qué es necesario que en esta parte no exista filamentos de actina y miosina? Porque los filamentos de actina y miosina van a estar a los lados, permitiendo entonces que quienes se contraigan sean las fibras que están a los lados, generando así un estiramiento de esta parte del huso muscular, y ese estiramiento es el que finalmente va a generar o va a dar el estímulo sensitivo, que es el que va a transmitir las fibras, tanto la 1A como la de tipo 2. Aparte de esta inervación sensitiva, el huso muscular también tiene inervación motora. Aquí a las fibras intrafusales, hacia los límites o a los lados laterales, en este caso, de donde se genera o donde se capta la sensación, vamos a tener fibras gamma que van a llegar allí. Son fibras motoras que van a permitir entonces que estas fibras intrafusales se contraigan. Al contraerse, pues van a estirar la parte sensitiva del huso muscular. Por otro lado, también vamos a tener fibras motoras alfa rápidas, pero estas van a estimular, son las fibras extrafusales, que a su vez al estirarse, pues al estar unidas por el glucocáliz con las fibras intrafusales, pues también van a estirarlas y permiten entonces que este sensor envíe información constantemente. Cada huso muscular tiene un tamaño aproximado de 3 a 10 milímetros. En este caso, fíjense, este que está en la lámina pues mide 1 centímetro. ¿Cómo funciona el huso muscular? Pues básicamente, como les comentaba, tenemos las fibras sensitivas en la parte medial del huso muscular. En el momento en que el músculo se estira, este sensor envía información a la médula espinal, y esta información en la médula espinal genera un aumento de los potenciales de acción por la fibra motora y genera entonces contracción muscular.
¿ok? Después de que se genera la contracción, esta parte se acorta y al acortarse pues genera un feedback negativo, por lo tanto disminuye la producción de potenciales de acción desde el uso muscular y por lo tanto no se sigue la contracción. Ahora, el uso muscular dentro de las fibras intrafusales, recordemos que en el medio pues vamos a tener las fibras sensitivas. Tenemos la 1A que van a estar envolviendo principalmente aquellas fibras intrafusales, también llamadas fibras de bolsa nuclear o de primer orden, que estas fibras de bolsa nuclear son las que van a enviar la información sobre el estiramiento del músculo. Y tenemos una fibra de segundo orden, que en este caso es la de tipo 2, o la fibra de tipo 2, que lleva más la información estática sobre cómo está el músculo o está enviando información constantemente sobre cómo está el músculo. Ahora, en cuanto al órgano tendinoso de Golgi, el órgano tendinoso de Golgi responde a la tensión muscular y esa tensión muscular se da, obviamente, cuando se estira el tendón. Entonces, al tener mayor tensión dentro del tendón, pues se van a activar mayor cantidad de fibras del órgano tendinoso de Golgi y por lo tanto debe enviar esa información a la médula espinal. Esta función del órgano tendinoso de Golgi es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que va a evitar, en este caso, que haya una contracción muscular extrema que pueda dañar el músculo o generar una ruptura del músculo o incluso del desprendimiento, en este caso del tendón, de su inserción ósea. Entonces es muy importante y el reflejo que se da cuando se da un estiramiento de esto es más bien inverso al que habíamos hablado del uso muscular. En este caso no hay más contracción del músculo, sino que hay una relajación del músculo. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del reflejo muscular, del uso muscular, también conocido como reflejo miotático, este se caracteriza porque es un reflejo monosináptico. Si tenemos el brazo estirado, imaginen que tenemos el brazo de una persona así en esta posición y que esa persona tiene los ojos cerrados. Nosotros vamos a poner un peso en las manos de esta persona o en la mano de esta persona. Fíjense la conexión que tenemos aquí, ¿no? El músculo desde el uso muscular, la médula, la raíz dorsal y sinapsis directa con la motoneurona. ¿Okay? A esa persona, recuerden, tenemos los ojos vendados y le pusimos un peso, puede ser un libro o algo así. Posteriormente le ponemos más peso, pero de forma rápida, es decir, de repente le lanzamos 2 libros más, pero sin que él esté consciente de que lo estamos haciendo. En ese momento, al tener más peso, la mano se va a ir hacia abajo, o en este caso el brazo y la mano se van a ir hacia abajo, generando un estiramiento rápido del músculo. En ese momento, el músculo va a responder y al responder va a generar una información. ¿Para qué? Para generar una respuesta que va a ser una contracción mayor del músculo precisamente para soportar el peso que tiene nuevo, generando entonces una mayor contracción y que la mano vuelva a subir. Entonces esto es lo que nosotros llamamos un reflejo miotático, que es un reflejo monosináptico y se basa básicamente en la información del uso muscular. Vamos a tener también reflejos musculares esqueléticos dependiendo del órgano tendinoso de Golgi, que en este caso se llama miotático inverso. Y en este caso no es monosináptico, sino que es bisináptico. ¿Por qué es bisináptico? Porque vamos a tener la neurona que se genera desde el órgano tendinoso de Golgi. Esa es una neurona sensitiva que va a ir hacia la raíz dorsal de la médula espinal
y allí vamos a tener o se va a conectar con una interneurona. Pero esta interneurona tiene la característica de que es una interneurona inhibitoria. Esta interneurona inhibitoria se va a unir a la motoneurona que va finalmente a llevar la información. Si nosotros a esta misma persona a la que le estábamos colocando peso en la mano, le seguimos colocando peso y más peso, va a llegar un momento en que la carga va a superar a la fuerza del músculo. En este momento, cuando la carga supera la fuerza del músculo y que el músculo ya tiene una contracción extrema, es cuando se va a activar este órgano tendinoso de Golgi y le va a llevar la información a la médula. ¿Qué información le va a llevar? Va a activar o va a estimular la interneurona inhibitoria motora. Esta interneurona inhibitoria motora inhibe la función muscular, en este caso la señal de la motoneurona, y por lo tanto relaja el músculo, permitiendo que el músculo quede estirado y totalmente relajado. Entonces deja caer obviamente la carga. Esto obviamente es como lo dije anteriormente, es un mecanismo protector que va a evitar desgarros musculares y va a evitar un desprendimiento del tendón. Entonces a este se le llama miotático inverso. ¿Inverso por qué? Porque genera relajación y no genera contracción.